En noviembre de 1998 se produjo en Polonia la desaparición de una joven llamada Katarzyna. 2 meses después, a principios de enero de 1999, se encuentran los restos de su cuerpo totalmente desollado. Los perfiladores criminales tenían claro que el asesino volvería a cometer otro tipo de asesinato tan atroz seguramente, pues en Polonia solo tenían un antecedente de un caso similar ocurrido en el año 1983. En mayo de ese mismo año, el teléfono de la policía comenzó de nuevo a sonar y al otro lado de la línea se encontraba un anciano de nada más y nada menos que 80 años diciendo que su nieto había asesinado a su hijo y que se encontraba suelto por la ciudad y llevaba una máscara que él mismo había confeccionado con el rostro de su padre, al cual acababa de asesinar. Verónica Cano nos trae hoy este crimen sangriento y suculento y cruel que llevó a cabo una persona apodada como el Aníbal Lecter polaco. Os dejo con Verónica. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, oyentes de Misterioso Universo en la Red. Vuelvo a daros las gracias por el espacio y sobre todo por la acogida. Me parece fascinante que cada mes estéis ahí, escuchando todas estas historias a través de las ondas, historias que cada vez llegan más lejos. Por este motivo voy a aprovechar muy bien este espacio y voy a hablaros en esta ocasión de un famoso caso que a finales de la década de los 90 supuso un revulsivo social en Polonia. Polonia es un país de clima húmedo, estable a nivel de seguridad y sin riesgos relevantes para la integridad de las personas. Allí la lucha contra la delincuencia es efectiva y digamos que se disfruta de una excelente sensación de seguridad en general, hasta en horario nocturno. Es cierto que se recomienda ser precavido o estar atento a la delincuencia de poca monta, pero los hechos que sucedieron el 30 de mayo de 1999 fueron totalmente inesperados. La policía es verdad que suele mantener un nivel de tolerancia muy bajo con respecto a los comportamientos antisociales, pero lo que sucedió nada tenía que ver con los carteristas o con el consumo de alcohol en la vía pública. Sin embargo, y antes de entrar en la materia, sería interesante conocer a Vladimir, el personaje del que vamos a hablar esta noche. Se trata de un joven polaco que por aquellos entonces tenía 26 años. Procedía de una familia ucraniana y en el año 1991 decide trasladarse a Polonia con la intención de iniciar estudios en medicina. Pero debe ser que el compromiso no le sentó demasiado bien y acabó por abandonarlos poco después. Apenas 2 años más tarde de este momento, su padre vende su casa en Rusia y se traslada con él a Polonia. Y también lo haría su abuelo, de 80 años, poco tiempo más tarde. Quizás el problema principal o el detonante fue que el padre de Vladimir había decidido separarse de su madre. Concretamente había decidido abandonarla por una mujer 30 años más joven que él. Esto supuso un fuerte shock para Vladimir, pues en cierto modo su padre había abandonado a su persona de referencia, a su madre, pero también había abandonado a sus propios hijos. Sin embargo, y esto hay que decirlo, esta información contrasta mucho con todo lo anterior, con todo lo que hemos hablado, porque parece que no queda claro si realmente vivían todos bajo el mismo techo o si la familia se reunificó poco antes de los hechos tan macabros que vamos a contar esta noche. Lo que sí está claro es que el padre tenía una situación económica bastante desahogada y que nunca ayuda a sus hijos, lo que aumenta el rencor que Vladimir tiene hacia esa figura paterna. Ese rencor que, digamos, decidió liberar de una forma extremadamente planificada. La noche del 30 de mayo de 1999, Vladimir llamó a gritos a su padre. Le llamó de manera incesante, para que acudiera al sótano como si necesitara algo. Los gritos también los escuchó el abuelo desde la planta superior de la vivienda.
pero estaba demasiado mayor como para darse cuenta de las cosas. De hecho, apagó la luz y se durmió rápidamente, sin pensar ni tan siquiera en lo que estaba a punto de ocurrir. El padre de Vladimir acudió rápidamente a la llamada de su hijo, que gritaba sin parar desde el sótano. Bajó las escaleras a toda velocidad, pero justo al llegar, fue sorprendido por una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Podía haber muerto en el acto por la intensidad, pero era una persona demasiado fuerte, así que quedó paralizado y dolorido, retorciéndose en el suelo, pero aún con vida. Vladimir no había cumplido con su objetivo, que era acabar con la vida de su padre de manera rápida. Así que tuvo que poner en marcha el plan B que había diseñado: acabar con la vida de su padre utilizando un destornillador al que le había afilado la punta de manera detenida. Le perforó el abdomen y el pecho, y alcanzó sus pulmones y su corazón. Sus escasos conocimientos de medicina le permitieron darle una muerte rápida, aunque eso sí, extremadamente dolorosa. Vladimir había planificado todo cuanto quería hacer esa noche. No le bastaba con acabar con la vida de su padre, quería ir más allá. Y lo consiguió. Cogió una cuerda y lo ató fuertemente por los tobillos, elevándolo sobre el suelo y dejándolo colgado boca abajo. Una vez en esa posición y utilizando un bisturí quirúrgico, comenzó a cortarle la piel de la zona del tronco superior, concretamente la del pecho y la del cuello, y la fue separando poco a poco del resto del cuerpo. Posteriormente, y utilizando una pala de gran tamaño, le seccionó la cabeza, dándole varios golpes secos. Una vez más, y bisturí en mano, le realizó numerosos cortes en la parte de atrás de las rodillas. Todo esto mientras un cubo iba recogiendo la sangre que todavía emanaba del cuerpo. Vladimir dejó de lado aquella escatológica escena en el sótano y se dirige directamente a su habitación, portando con él la cabeza de su padre. Trabajó duro durante toda la noche y lo hizo para separar poco a poco la piel del cráneo. Lo hizo con sumo cuidado, con la idea de confeccionar una máscara con la piel del rostro de su padre. Una máscara que además quería utilizar. Había preparado incluso algunos añadidos con los que corregir ciertas zonas de la cara para que la máscara le encajase a la perfección. Fue un trabajo muy meticuloso, del que todavía pueden encontrarse algunas fotografías por internet. Desolló poco a poco cada zona, incluso la del cuero cabelludo, respetando los orificios de la nariz, las cuencas oculares e incluso las orejas. Cuando terminó, decidió lanzar el cráneo o lo que quedaba de él entre la maleza del jardín, sin tener ni la más mínima intención de esconderlo. Y trató, eso sí, la máscara que había confeccionado a base de sal, ya no solo para evitar la descomposición, sino para que no se destrozara la obra de arte que él mismo había creado. Pero no todo acabó aquí. A la mañana siguiente y a la hora de desayunar, Vladimir tuvo el estómago suficiente como para colocarse la máscara sobre la que había estado trabajando toda la noche. Le cubría hasta el cuello. Su abuelo estaba demasiado mayor como para detectar la diferencia, pero sí recordaba que una especie de líquido rojo se deslizaba por la parte de atrás de las orejas del que creía que era su hijo. Se lo dijo y la única respuesta que tuvo fue que se trataba de restos de pintura. Eso sí, notó que la voz de su hijo era un tanto diferente a la habitual, aunque no pudo notar mucho más, pues Vladimir, enfundado en aquella repugnante máscara, había decidido salir a la calle, a sentarse en un banco sin temor alguno a ser descubierto. Es entonces cuando el abuelo decide bajar al sótano y descubre tan dantesca escena. Enseguida corrió a casa de los vecinos buscando ayuda, mientras Vladimir corría calle abajo, como buscando esconderse, pero sin demasiado esfuerzo. De hecho, se quedó en los alrededores de su propia casa,
observando cómo la policía entraba y salía de la escena del crimen. Se sentó en una parada de autobús próxima y fue detenido poco después. Todavía seguía portando aquella máscara de la que parece que se negaba a separarse. A partir de este momento, y teniendo en cuenta lo macabro de este asesinato y la escasa voluntad de Vladimir para ocultarse, cuando el interés se centra en averiguar qué se escondía en la mente de este criminal, fue un acto extremadamente planificado, diseñado con tiempo y con paciencia, pensando minuciosamente en un plan A y en un plan B, por si las cosas salían mal, aunque el compromiso no era lo suyo. Le seguía fascinando la medicina y la mutilación de cuerpos, y seguramente continuó aprendiendo sobre estos temas lejos de la universidad. Aquel día nada sucedió por casualidad, y el crimen de su padre estaba cargado de significados implícitos, subjetivos, derivados de aquel elemento que detonó toda esta planificación: el abandono de su padre y la ruina económica que provocó en su familia. El hecho de que tomase la decisión de marcharse de casa, de no ayudar a sus propios hijos a pesar de su bonanza económica, el hecho de presumir de su nueva novia ante la tristeza del resto, fue para Vladimir un acto sucio y miserable, por decirlo de alguna manera. Así que él tenía que cobrarse de algún modo todo el dolor que había causado en la familia, y así lo hizo. Cuando le preguntaron por qué motivo había colocado a su padre en aquella posición, su respuesta fue clara: la cabeza de este tipo de sinvergüenza no debe colgar ni siquiera en la cruz del diablo. Es importante recordar que le colgó por los tobillos boca abajo en una posición humillante y contraria a la religión católica, lo que hace que se asocie directamente con lo diabólico y con lo malvado. El hecho de decapitarlo se asocia a que no podía mirarlo a la cara, porque había causado una vergüenza para él imposible de asimilar. Para Vladimir, su padre no merecía ningún respeto y por eso lanzó el cráneo contra el matorral. No tenía ningún valor, pues dentro de esa cabeza, de ese cerebro, se había urdido el plan de abandonar a la familia, por lo que tenía que deshacerse de ella de inmediato. Si eliminaba la cabeza, de alguna manera eliminaba los pensamientos y por tanto liberaría el cuerpo de todos aquellos pecados y maldades que había cometido. Todo apunta a que el hecho de crear una máscara de piel humana no era más que un juego. Pero esta noche quiero que vayamos más allá. A fin de cuentas, esa persona era su padre, y colocarse en su piel le serviría para sentirse como él, para ver y sentir qué pudo habérsele pasado por la cabeza para hacer lo que hizo. Porque en realidad, y una vez más lo repito, todo comenzó con el abandono. En realidad, y más que encajar a Vladimir en el perfil de Aníbal Lecter como se ha hecho desde siempre, yo lo haría en un personaje más real. Concretamente lo encajaría en el perfil de Edward Gein, el famoso carnicero de Plainfield. Aníbal Lecter es en realidad un personaje de ficción creado por el novelista Thomas Harris y que ha dado lugar a multitud de adaptaciones. De hecho, lo que más llamaba la atención de este personaje era su canibalismo o antropofagia, es decir, esa práctica que consiste en alimentarse de los congéneres y que puede ser más común en el mundo animal que en el humano. Aníbal Lecter podría ser considerado un psicópata, una persona encantadora en público y de gustos macabros de puertas para adentro, con un carácter manipulador y nocivo, y con una tendencia muy planificadora. Apuesto, por tanto, por una figura más real, más tangible, y quizás sea la de Edward Gein la que mejor se acerque a toda la historia que os expongo esta noche. Porque ¿quién diría que Gein, aquel hombre de apariencia débil, frágil, introvertido, tímido, se convertiría con el tiempo en uno de los asesinos
más célebres de la historia de Estados Unidos, porque su caso ha conseguido inspirar la creación de numerosísimos personajes que en la actualidad siguen siendo verdaderos iconos del terror y del suspense, como por ejemplo Norman Bates. Seguro que ahora me estáis entendiendo. Gein en realidad no consumía carne humana, como Hannibal Lecter. En realidad Gein acudía al cementerio a exhumar cadáveres. Eran cuerpos de mujeres que ya estaban fallecidas. En ocasiones se las llevaba enteras y en otras ocasiones simplemente escogía aquellas partes que más le podían interesar. Es cierto y verdad que cometió 2 asesinatos, pero su fanatismo era otro, era diferente. Él creó su particular colección de máscaras de piel humana con pelo intacto, cráneos, sillas hechas con piel humana, pantallas de lámparas, papeleras, fundas de cuchillos y alguna que otra prenda de vestir, como por ejemplo chalecos o cinturones. Vladimir encaja más con este tipo de perfil porque él tampoco consumió carne humana. De hecho, en aquel momento fue diagnosticado con un trastorno esquizoide de la personalidad, una patología en la que el paciente evita las actividades sociales y las interacciones con otras personas. Las emociones de estas personas son muy limitadas y se comportan como personas solitarias, despectivas, carentes de habilidades sociales, hasta el punto de parecer que no tienen empatía alguna por nada. Discrepo en parte con este diagnóstico y apostaría mucho más por algún tipo de esquizofrenia, alguna de tantas, porque el crimen fue totalmente desorganizado, no tomó ningún tipo de precaución tras cometerlo. Es cierto que sabe lo que hace, diseña el plan A y el plan B, pero daos cuenta, incluso salió a la calle portando la máscara que había confeccionado, lo que implica en cierto modo su incapacidad para diferenciar lo que está bien y lo que está mal. De hecho, estoy segura de que él sabía que no había hecho nada malo, porque en cierto modo había librado al mundo de la maldad de su propio padre, haciendo cumplir su peculiar y rígido código ético. En la esquizofrenia también existe el aplanamiento afectivo y también la disfunción generalizada en los planos social y laboral, y no solo en el trastorno esquizoide. En general se trata de personas desorganizadas, inexpresivas, con cierta incapacidad para mostrar sus emociones y sus sentimientos, que es cierto que a lo mejor durante toda su vida han mostrado comportamientos extraños a ojos de la sociedad. Pero un detonante puede suponer que se cometa el primer crimen. En este caso, y como ya he repetido en muchas ocasiones, el detonante fue el abandono de su progenitor. Además, también hubiese sido interesante averiguar si padecía algún tipo de alucinación, especialmente auditiva, esas voces que indican cómo comportarse o qué hacer, porque el diagnóstico ya hubiese sido indiscutible con esa información. Y con esta macabra historia os dejo esta noche, para que reflexionéis y veáis de una forma más clara que no sirve todo cuanto nos cuentan y que no podemos adjudicar a la ligera sobrenombres a las personas, tampoco a los asesinos, porque probablemente nos estemos equivocando. Y como habéis podido comprobar, Vladimir no encaja en el perfil de Hannibal Lecter. Muy buenas y misteriosas noches. Os envío como siempre un fuerte abrazo y os vuelvo a dar las gracias por estar ahí tras las ondas. Nos escuchamos de nuevo en un par de semanas, amigos y amigas de Misterioso Universo en la Red.